¿Sí? Muy bien. Muchas gracias, Isaac. Bueno, pues muy buenos días. Estamos muy contentos de estar aquí. Como sabéis, tanto mi familia como yo nos congregamos en la iglesia de San Boi, pero siempre nos hace mucha ilusión venir a la iglesia de nuestro pueblo, porque nosotros pues vivimos aquí y bueno, algunos ya habéis estado en nuestra casa sin nosotros, pero habéis estado, lo cual pues también es una alegría, nos hace mucha ilusión. Los chicos y las chicas ahora tienen una cosita parecida a lo que vamos a trabajar hoy, tiene que ver con el salmo que vamos a leer, y es que ellos tienen que dibujar la casa más increíble que se imaginen, ¿vale? Puede ser una casa de Pokémon, una casa con animales, la casa que sería perfecta para ellos, pues... O su casa, claro. Lucas es que tiene ganas de dibujar su casa. Cada uno dibuja lo que quiera, ¿vale? Una casa que os imaginéis. ¿De acuerdo? Ahora entenderéis por qué. Muy bien. El tema que hoy vamos a tocar es la familia es una bendición de Dios, que es un tema que personalmente pues me apasiona. Pero me gustaría empezar orando, si me permitís, ¿sí? Así que vamos a orar. Señor y Padre, muchas gracias porque hoy nos permites estar aquí con libertad. Gracias, Señor, por cada bendición que tenemos en nuestra vida, incluso aquellas bendiciones que damos por sentado, Padre. Gracias por cada hermano, por cada hermana, por cada persona que está hoy aquí, Señor. Te pido una bendición especial para ellos. Y Señor, sé tú el que hable en esta mañana. Te pido que a pesar de mis nervios o de mis fallos, pues seas tú el que hable, Padre, el que trabaje en nuestros corazones y el que nos dé palabra a cada uno de nosotros. Queremos acordarnos de los hermanos que son perseguidos por tu causa, Señor, de los hermanos que están sufriendo, y hoy especialmente, como decían los hermanos, te pedimos por Venezuela, Padre, y por todos los creyentes que también están intercediendo ahora mismo allí. Te bendecimos, Padre, y te pedimos todo esto en tu santo nombre. Amén. Muy bien, me gustaría empezar también con una pregunta. A ver, esto ya hemos dicho que fallaría, ¿eh? Ah, sí, lo enciendo mejor, ¿no? A ver. Chon, chon. ¿Sí? No, pues pasa tú, César. Ya sabíamos que iba a fallar. Volve. Pues la pregunta que me gustaría haceros es, si pudieras pedir un deseo para tu hijo o tu hija, ¿cuál sería? Algunos de aquí no tenéis hijos. Proyectad. Si tuvierais un hijo o una hija, ¿qué deseo querríais para ellos? Un deseo que se cumplirá. Mirad, hace 5 años yo estaba a punto de conocer a Lucas. Estaba embarazada y en San Boi se hizo una charla de un pediatra de la Seu d'Urgell, que también es pastor, que se llama Òscar. ¿Sí? Pues él vino a hacer una conferencia para familias y Dani y yo allí que nos apuntamos porque, a ver, queríamos aprender, teníamos mucha responsabilidad y queríamos ser muy buenos padres. Y aquella charla empezó con esta pregunta: si pudieras pedir un deseo para tu hijo o tu hija, ¿cuál sería? Y lo teníamos que apuntar, ¿vale? Supongo que imagináis lo que yo escribí. Algunos no me conocéis, pero yo llevo dedicándome al ministerio infantil 17 años. Llevo 10 años coordinando la Escuela Dominical de Libertad. Me dedico también a la enseñanza a nivel profesional. Y bueno, no sé a cuántos niños les he predicado acerca de Jesús. Muchos de vosotros, de los que están por allí, han estado en mis clases de escuela dominical. Así que sabéis lo que yo escribí en mi libreta, ¿no? ¿Qué imagináis que escribí? Claro, Daniela. Pues no. Yo escribí que mi hijo sea feliz. Y pensé, ¡buah! Me he lucido. A ver, no es nada malo que mi hijo sea feliz. Pero ¿os imagináis que toda mi educación y mi crianza fuera enfocada a que mi hijo fuera feliz? Comería lacasitos, calipos, no dormiría y vería dibujos por un tubo. Evidentemente, ahora me da un poco de vergüenza de explicar esto,
porque pienso que aunque fue una respuesta honesta, estaba un poquito desorientada, ¿sí? Que mi hijo sea feliz, pues no es algo que depende de mí, aunque no esté mal, es un deseo que se quedaba muy, muy corto. No sé lo que has contestado tú en tu corazón, no os lo voy a preguntar, pero espero que hoy, cuando salgas de aquí por esta puerta, tu respuesta esté más alineada con el corazón de Dios de lo que estuvo la mía hace 5 años. Mírate, hermanos, en esta mañana el texto que vamos a trabajar es el Salmo 127 y Salmo 128, ¿sí? Pero me gustaría que empezáramos contextualizando un poco. Estos salmos están incluidos en el conjunto específico de salmos de la Biblia que son conocidos como salmos graduales o salmos de las subidas, ¿sí? Estos son los salmos que van del 120 al 134 en el libro de los Salmos. Se cree que estos salmos fueron cantados por peregrinos israelitas mientras subían a Jerusalén en las fiestas importantes, como era la fiesta de los tabernáculos, Pentecostés, la Pascua. Y entonces el Salmo 127 y 128 quedan incorporados al cancionero de Israel y son una parte importante tanto del culto judío como también del cristiano. Si me preguntáis quién es el autor, hay cierto debate. Hay quien lo atribuye a Salomón, tradicionalmente se atribuye a Salomón, aunque hay quien también lo atribuye al rey David en su etapa final. En cualquier caso, o David o Salomón fueron los autores. ¿Y cuál era la situación de Israel en aquel momento? Pues el reino de Salomón fue un tiempo de paz y prosperidad para Israel. La etapa de Salomón es conocida por la construcción del templo de Jerusalén, como bien sabéis. Si os parece, ahora que ya estamos un poquito enfocados, vamos a leer el texto, ¿sí? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Vale la pena vivir la vida cristiana porque está llena de bendiciones. En los salmos que hemos leído hemos encontrado una serie de consejos que debemos seguir para disfrutarla del todo. El primer consejo para la vida cristiana es: depende de Dios completamente. Y esto lo hemos visto en los versículos 1 y 2 del Salmo 127. Y es que el Salmo 127 arranca con 2 imágenes preciosas, 2 metáforas. Por un lado, la edificación de la casa y por otro, la vigilancia de la ciudad. Si pasas, está el texto también, César. Sí, ¿más pasa? Vale, aquí. Molt bé. El Salmo empieza afirmando que si el Señor no construye la casa, el trabajo de los que la construyen es una pérdida de tiempo. La casa no es algo banal, ¿verdad? Todos tenemos todas nuestras cosas en nuestra casa, es donde pasamos gran parte de nuestro tiempo, donde se desarrolla la vida familiar, pero encontramos algo interesante a destacar aquí. Y es que en hebreo la palabra hijo, la palabra hija y la palabra casa vienen de la misma raíz, de la palabra construir. En el contexto del pueblo de Israel se entiende que la casa es una edificación familiar
Y desde esta perspectiva podemos entender que los hijos y las hijas construyen un hogar y constituyen una familia. Por tanto, si el Señor no construye la familia, en vano trabajan los que la edifican. Hermanos, hermanas, estos versículos nos llaman a reconocer la soberanía de Dios sobre todas nuestras actividades y esfuerzos, y muy especialmente en aquellos que implican a nuestra familia, a nuestro proyecto familiar. Y nos recuerda que debemos buscar su guía, su bendición en todo lo que hacemos y mucho más en las relaciones familiares. Hemos dicho que hablaba este texto de edificar la casa. Vamos a ver qué nos dice sobre guardar la ciudad. Porque el Salmo continúa hablando, de la idea de guardar la ciudad. Vamos a analizar estas frases que son un poco más enigmáticas. Dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. El mensaje es claro. El guardia tiene su papel y debe permanecer en vela, no puede estar ahí durmiendo, ¿verdad? Pero la obra y la bendición del Señor son imprescindibles. Son necesarias para proteger verdaderamente la ciudad. También dice una frase un poco peculiar. Dice, y que comáis pan de dolores. El pan de dolores se refiere al trabajo arduo, a las preocupaciones diarias que acompañan a los esfuerzos. ¿Quién de vosotros no se levanta muy temprano para ir a trabajar o pasa la noche trabajando como por ahí? ¿Qué os voy a explicar que no sepáis? ¿Verdad? Esto es el pan de dolores. Significa ganar el sustento con gran esfuerzo y sufrimiento. Pero también dice, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y aquí el salmista destaca que Él provee a aquellos a los que ama, incluso cuando duermen. Dios cuida de aquellos a los que ama, proporcionándoles descanso y paz. En definitiva, ¿qué nos enseñan estas dos primeras imágenes con las que hemos arrancado? Y es que debemos trabajar contando con Dios. El salmista no le pedía al constructor que dejara de trabajar, ni le sugería a los guardias que descuidaran su deber. Y tampoco nos sugiere a nosotros que debemos mostrar nuestra confianza al Señor sin hacer nada, ¿verdad? No nos está hablando de eso. Este salmo recoge la idea de que el pueblo de Dios está llamado a desarrollar su vida en un medio hostil, que estamos llamados a trabajar muy duro para salir adelante. Dios no está en contra de los trabajos humanos. Si pots passar. El arduo trabajo honra a Dios. Lo encontramos en numerosas ocasiones en la Biblia. Por ejemplo, en el Salmo 128:2 que dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Pero hermanos, todo será inútil si el esfuerzo se lleva a cabo sin contar con Dios. Si Dios no da su ayuda y su bendición, todo el trabajo humano no sirve de nada. Salomón entendía que la obra del hombre tenía su lugar, era importante, pero de poca utilidad sin la obra y la bendición de Dios. Sin la obra y la bendición de Dios, hermanos, en vano trabajan los que la edifican. Os estaréis preguntando algunos, bueno, ¿todo esto qué tiene que ver conmigo? Yo ni velo la ciudad, ni estoy construyendo nada. Vamos a ver. Mirad, el esfuerzo sin Dios es en vano. Y esto es algo que debemos grabarnos a fuego. El Salmo 127 nos empieza afirmándonos que será inútil trabajar en cualquier proyecto que haces si el Señor no es tu constructor. Si dejas al gran constructor fuera de tu vida va a perder sentido. Mirad, los esfuerzos excesivos suelen perjudicarnos. Trabajar sin descanso puede ser una consecuencia de que en realidad no estamos confiando en Dios. No estamos confiando en que Dios realmente va a suplir nuestras necesidades. Debemos encontrar el equilibrio entre trabajar muy duro
pero confiar en Dios también. Y descansar en Él. Y la palabra nos lo recuerda una y otra vez, de diferentes formas, que nuestro Padre Celestial nos cuida. Nos cuida. Nos mima. Y lo vemos, por ejemplo, en Mateo 6:26, que dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Me gustaría también que reflexionáramos en esto también como padres y madres. Hermanos, hermanas, a menudo nos esforzamos tanto, que parece que la vida de nuestros hijos depende de nosotros. Queremos que aprendan inglés. Vuestros hijos lo tienen más fácil. Pero nosotros queremos que nuestros niños aprendan inglés, que toquen algún instrumento, ¿no? Qué bonito cuando tocan el piano, es chulo, hombre, que hagan deporte, que es buenísimo, que tengan amigos pero que sean buenos, que saquen buenas notas, ¿sí? Seguro que me estoy dejando cosas. Ah, bueno, claro, que sean felices, mira lo que me estaba olvidando. Todo eso es lo... Es que, a ver, ya, hombre, y que hagan carrera, ¿no? Y un máster, porque solo con carrera... Pero ¿sabéis qué? Solo somos sus padres. Solo somos sus abuelos, sus tíos. La vida de nuestros hijos no nos pertenece y no depende de nosotros. No podemos decidir ni vivir por ellos, por mucho que nos pese a algunos controladores como yo. A menudo nos preocupamos en exceso de aquello que no nos pertenece o no nos ocupa, y nos ocupamos poco de aquello que sí que deberíamos hacer como padres. A nuestros niños, nuestras niñas, les debe quedar muy claro las palabras de Jesús en Mateo 6:33. Las deben hacer suyas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nuestro Dios da los dones, Él pone las circunstancias, Él abre y cierra las puertas, Él da fuerzas y solo Él puede dar un buen resultado, también en la crianza, hermanos. Cuando reconoces esto como creyente, recuerdas que dependes profundamente del Señor en todo momento, también en la crianza de los hijos. También hay un mensaje aquí para los matrimonios, para las parejas. Hermanos, Dios debe impulsar el proyecto de la pareja también. El salmista nos dice 2 veces, si Jehová no edifica, si Jehová no guarda, el Señor tiene que presidir cualquier actividad de nuestra vida, y mucho más aquellas que son tan fundamentales como el matrimonio, como es la familia. El propio Jesús nos dice, separados de mí, nada podéis hacer en Juan 15:5. Contar con el Señor en todo lo que configura el proyecto del matrimonio, el proyecto familiar, significa contar con Él, buscar su luz, pedir su dirección, reclamar sabiduría para decidir. Significa que como matrimonio debemos llevarle las cargas en oración. Hermano, hermana, ¿en qué estás invirtiendo tanto esfuerzo? ¿Cuál está siendo tu prioridad en tu proyecto vital, en tu proyecto de familia? ¿Qué lugar tiene el Señor en él? Mirad, hemos visto el primer consejo para la vida cristiana, que es depende de Dios completamente. Y vamos a ver cuál es el segundo consejo. El segundo consejo para la vida cristiana es vive la paternidad como un regalo. Y esto lo encontramos en los versículos del 3 al 5 del Salmo 127. Y dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta.
Salomón cierra sus escritos en el Salmo 127 demostrando la importancia de la familia y de los hijos como una herencia, como una recompensa de parte del Señor. En otras palabras, los hijos son un signo de bendición. Y esta bendición se concreta en 3 imágenes. Vamos a ver la primera. Los hijos son una herencia. Son los propios hijos o también pueden ser los hijos espirituales como Timoteo lo fue para Pablo, ¿verdad? La palabra herencia puede entenderse como un tesoro que recibimos por parte de Dios, como un regalo que Él nos da. Nuestros hijos son, o deben ser al menos, nuestro mayor tesoro. Como cualquier herencia que recibimos, yo no he recibido nunca ninguna herencia. Los que sí la hayáis recibido sabéis que deben ser bien administradas y los hijos requieren ese compromiso. Requieren que los administremos muy bien y que tengamos una estrategia firme y clara en cuanto a su educación. La segunda imagen, la primera era los hijos como herencia, la segunda es los hijos como flechas. El versículo empieza con un bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? A ver, que lo sabéis. Feliz, bendecido. El hombre que tiene muchos hijos es considerado afortunado. Nos habla de la aljaba. La aljaba es una bolsa o un estuche para llevar flechas. Y el que la tiene llena, el que tiene muchos hijos, tiene abundancia y bendición. Vemos los hijos como flechas en manos de un guerrero. Una flecha tiene un propósito específico, ¿verdad? Y debe ser apuntada hacia un objetivo. Claro, uno no tira la flecha al aire. Los padres tienen la responsabilidad de guiar a sus hijos, enseñándoles valores, habilidades, conocimiento, para que puedan encontrar su propósito en la vida. Las flechas pueden llegar lejos, mucho más lejos que el alcance del guerrero. Seguro que alguno de vosotros habéis perdido a vuestros padres y seguro que seguís haciendo cosas que ellos os enseñaron, ¿verdad? Seguís la misma dirección en la que vuestros papás os lanzaron. Eso también ocurre con nuestros hijos. Las flechas pueden llegar mucho más allá del alcance del guerrero, pueden tener un impacto significativo y duradero, a lo largo de su vida, llevando adelante principios y enseñanzas que han recibido de sus padres. Esas flechas muy probablemente seguirán la vida más allá de la vida de los arqueros. Además, nos matiza que tener hijos en la juventud puede ser visto como una bendición adicional, porque se presupone que los padres jóvenes tenemos energía y vigor para criarlos y guiarlos adecuadamente. A veces esto va a días, ¿no? Pero se presupone. La tercera imagen que vemos es los hijos como un testimonio, hermanos. El salmista dice que el hombre temeroso de Dios no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Es curioso, ¿verdad? Y es que la puerta de la ciudad era el lugar donde se administraba la justicia y era un lugar de concurrencia donde se resolvían los conflictos del vecindario. Un poco lo que pasa en los portales de las comunidades de vecinos, que se hacen las reuniones, ¿verdad? Nosotros antes vivíamos en una comunidad que allí, el día que había reunión de vecinos, nuestro piso vibraba, porque era el primero, aquello se notaba. Pues esto es un poco la idea que nos presentan aquí también. No estamos hablando de una guerra ni nada, no, cosas más cotidianas. Entonces, parece como que sugiere que el hombre que tenía muchos hijos se presentaba ahí con todos sus hijos, ¿no? Y ahí tenía pues un testimonio, un aval, ¿no? Pues sí, supongo que si tenían que llegar a las manos pues eran más. Bueno, no sé, esto me lo imagino yo, ¿eh? En cualquier caso, los hijos ahí estaban dando fe de sus padres, ¿no? Y es que los hijos dan fe
de la calidad personal, de cómo somos como padres. De hecho, en el Nuevo Testamento encontramos que a los nuevos ancianos, ¿verdad?, de los candidatos ancianos, se pide como requisito que sus hijos sigan en la fe. Eso es súper curioso. Y además matiza que debe ser libremente. Y es que cuando esto ocurre, cuando un hijo sigue la fe de sus padres, es un testimonio poderoso de que ese padre ha hecho algo bien, ¿no? Que ha vivido en casa la fe que ha predicado en la calle o en la iglesia. Vamos a ver qué podemos aplicar de todo esto a nuestra vida. La frase es clara. Debemos vivir la paternidad como un regalo, como el mayor proyecto vital que podamos enfrentar. Y vamos a volver a la imagen del arquero con su flecha. El tiro con arco supone influir a distancia. Y acabamos de afirmar que los hijos dan fe de la calidad personal de sus padres. El comportamiento, los valores, el carácter de los hijos reflejan la crianza, la educación y el ejemplo que han recibido de sus padres. Y vamos a ver 4 aspectos a tener en cuenta. Tus hijos siguen tu ejemplo. Los hijos, especialmente durante sus primeros años, son influenciados significativamente por sus padres, por todos sus adultos de referencia. Los valores y principios que los padres inculcan en sus hijos se manifiestan en sus valores, en su comportamiento, en sus decisiones. Mirad, esto nos lo dice Proverbios 22:6, que estoy convencida que os lo sabéis de memoria. Instruye al niño en su camino, ¿y cómo sigue? A ver, os lo sabéis regulinchi, ¿eh? Vamos a repetirlo. Instruye al niño en su camino, viejo no se apartará de él. Muy bien, os lo sabéis de memoria, vale. Me quedo tranquila. Pero olvidamos que educamos en todos los momentos de nuestra vida. Y no solo cuando le leemos la historia bíblica antes de irse a dormir. Le he pedido a Lucas que me diera permiso para explicar una anécdota. Y es que justo antes de acabar el cole, un día teníamos verdura para comer. Y a él no le gusta mucho. Y normalmente pues no se la quiere comer, pero aquel día debía venir con mucha hambre y lo devoró. Y yo, pues ya estaba, que no me lo creía, empecé, Lucas, qué contenta estoy. Bueno, es que el papá se va a ver súper contento, has comido un montón de verdura, esto tiene fibra, tiene vitaminas, te vas a hacer súper mayor, se nota que vas a cumplir 5 años. Y al final, en todo este rollo que yo lo estaba contando, él me dijo, mamá, yo ya te conozco. Yo me quedé. Dice, mamá, a ti lo que te gusta es la barbacoa, la pizza y la comida china a domicilio, me dijo. Yo, por más que les digo a mis hijos que la verdura es espectacular, mis hijos saben que me gusta el rollito de primavera. Es que me conocen. Es que a vosotros os puedo engañar, pero a ellos no. Ellos me conocen y vuestros hijos os conocen a vosotros, y los que no tenéis hijos quizás os conocerán también. Mirad, debemos educar a nuestros hijos y vivir en familia haciendo evidente que el Espíritu Santo está en nosotros, hermanos. El siguiente aspecto que me gustaría que tuvierais en cuenta es: tus hijos viven en el entorno que tú les proporcionas. Esto parece evidente, ¿no? Antes estábamos hablando de qué cosas queremos para nuestros hijos. ¿Quién no quiere un entorno familiar amoroso, respetuoso, basado en la palabra de Dios? Si quieres eso, debes proporcionárselo tú. Con la ayuda del Señor, obviamente. ¿Cómo le hablas a tu cónyuge habitualmente? ¿Cómo te diriges a tu familia cuando estás de mal humor? ¿Qué palabras aparecen en casa cuando hay conflictos? Los niños y las niñas aprenden a relacionarse con el mundo a partir de las interacciones que ven en sus hogares. ¿Sí? Iglesia, debemos ser luz
también en esto, en que nuestros hogares sean un lugar de paz. Un hogar donde la respuesta suave aplaca la ira, como nos dice Proverbios 15, en los que nos amamos unos a otros porque Cristo ya nos amó primero. ¿Sí? Es de vital importancia que nos propongamos cada día que nuestro hogar sea un lugar de paz, que refleje que el Señor ha transformado verdaderamente nuestras vidas. El tercer aspecto es: tus hijos necesitan tu disciplina y tu orientación. Lo de la disciplina nos lo sabemos bastante bien los padres. Sabemos que los padres disciplinan y guían a sus hijos, y esto es crucial. La palabra nos da multitud de claves para proporcionar disciplina y educación, y nos dice que es una expresión de amor hacia nuestros hijos. Vamos a ver, Proverbios 13:24, por ejemplo, nos dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Pero se nos olvida a menudo que nuestros hijos e hijas deben ser corregidos desde la firmeza, pero con amor, tal y como Dios nos corrige a nosotros. Por ejemplo, Efesios 6:4 nos dice que debemos criar a los hijos con amor, respeto y disciplina, guiándolos en los caminos del Señor, pero sin provocarles resentimiento. Los niños y las niñas tienen dignidad, tienen su propia identidad, y los padres tenemos la solemne tarea de moldear su carácter el poquito tiempo que el Señor nos lo permite. Por tanto, debemos disciplinar, pero ojo, sin ira, sin violencia, sin descargar nuestra mala leche en ellos, sino desde el amor y la conciencia de que nuestros hijitos son regalos de Dios. El cuarto aspecto que me gustaría que nos lleváramos en esta mañana es que tus hijos aprenden a cómo gestionas tú los problemas. Los padres que enseñan a enfrentar y superar desafíos con resiliencia y perseverancia también se reflejan en la forma en que los hijos manejan las adversidades. Ayer mi niño tuvo un conflicto en el parque y se enfadó y estaba cruzado, y le dije: hijo, se pueden decir las cosas de otra manera. Y él me respondió: mamá, tú a veces también te comportas así. Dije: que tienes razón, es que tienes razón. Es que veo mis reacciones en él, no se ha pasado nunca. Que dices: ostras, tú, mira que se parecen al padre, pero en esto, igualitos, de verdad. Hermanos, un padre, una madre que confía plenamente en el Señor y que descansa en Él en medio de la adversidad, imprime fe en el corazón de sus hijos. Ver a tus hijos como la posesión de Dios, como la herencia, como el tesoro que Él nos da, significa que debemos consultar constantemente con Él para ver qué quiere que hagamos con ellos. Familias, debemos vivir nuestra maternidad, nuestra paternidad como un regalo para educar con compromiso y perseverancia en la fe. Ya hemos visto el primer consejo para la vida cristiana, que es: depende de Dios completamente. El segundo, que es: vive la paternidad como un regalo. Y vamos a ver cuál es el tercer y último punto. El tercer consejo para la vida cristiana es: enseña a tu familia a temer a Dios. Y esto lo encontramos en el Salmo 128. Vamos a leerlo de nuevo. Dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. ¿Qué significa temer a Jehová?
El Salmo comienza con una declaración sobre la bendición que recae sobre aquellos que temen a Dios y siguen sus caminos. En la Biblia sabemos que temer a Jehová no tiene tanto que ver con terror, ¿verdad?, ante su ira o su juicio, sino que más bien nos sugiere asombro ante la misericordia recibida por Dios. Por lo tanto, se trata de un temor que emana de un amor ardiente por Dios y una profunda reverencia a Él. Podemos decir que incluye tanto la sumisión como el amor. Este temor está asociado con la obediencia y el seguimiento de los mandamientos de Dios, de su palabra. El que teme a Jehová sigue sus caminos. Andar en sus caminos implica vivir de acuerdo con los principios y leyes de la palabra. Esto implica actuar con justicia, con misericordia, con humildad y con obediencia a las instrucciones que encontramos en la palabra. Por lo tanto, una persona que tiene reverencia y respeto por Dios se esforzará por vivir según los principios y directrices que Dios ha establecido. En resumen, temer a Jehová y seguir sus caminos implica vivir una vida que refleje los valores y principios enseñados en la Biblia. Pero, ¿qué consecuencias tiene temer a Dios? Todo aquello que hacemos tiene una repercusión en nuestra vida y en la vida de aquellos que nos rodean. Cuando decidimos temer al Señor, este salmo nos explica que hay repercusión tanto en nuestra familia como en nuestra comunidad. Vamos a verlo. ¿Qué consecuencias hay en la familia? Nos dice, aquí, vuelve, nos dice: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Este versículo nos resulta un poco sorprendente en nuestro contexto de ir al consumo a comprar, ¿no? Pero tiene sentido en el contexto del pueblo de Israel. En las imágenes de la vid y el olivo son muy significativas en la cultura israelita. La vid es un símbolo de fertilidad, de alegría, de prosperidad. Y la comparación de la esposa, de la madre de familia, con una vid que lleva frutos sugiere que ella va a ser una fuente de bendición y de abundancia en el hogar. Después nos da la imagen de los hijos como plantas de olivo, que también es curiosa, ¿verdad? Y nos dice que esto indica crecimiento, paz y longevidad. La mesa alrededor de la cual están los hijos nos sugiere una familia unida y armoniosa, un núcleo de estabilidad y bendición. Hemos visto las consecuencias de temer a Dios en la familia. Vamos a ver las consecuencias comunitarias. La bendición se extiende desde el individuo a la comunidad. Sion o Jerusalén era el centro religioso y cultural de Israel, donde estaba el templo de Dios. Bendiciones desde Sion implica recibir favor y gracia divina desde el lugar en el que Dios habitaba. ¿Sí? El deseo de ver el bien de Jerusalén todos los días de la vida del creyente indica una esperanza de paz y prosperidad continuas para la ciudad santa, que era vista como una representación de la nación y del pueblo de Dios. Como os decía, el Salmo concluye con un deseo de longevidad y paz. Ver a los hijos de los hijos es una bendición especial. ¿Cuántos de aquí sois abuelos? Creo que no muchos. ¿Flora y Jesús sois los únicos abuelos? ¡Ah! Ya me extrañaba a mí. Vale, hay más abuelos, vale. Tiene que ser muy especial, ¿no? Ver a tus hijos convertidos en padres. ¡Wow! La paz sobre Israel refleja un deseo de bienestar y armonía para toda la nación. La paz, shalom en hebreo, es un concepto amplio que no incluye solo la ausencia de conflicto, ¿no?, sino que habla también de prosperidad y bienestar. Vale, ya os veo cansados y quizás estáis diciendo, esta chica nos está hablando cosas de shalom, pero ¿qué puedo aplicar yo a mi vida? Vamos a verlo.
¿De qué maneras podemos temer a Dios en nuestra vida? De manera práctica. Vamos a verlo. Vamos a vivir de una manera que respete y honre a Dios. Y quiero enseñaros algunas formas de aplicar estos principios. El primero de ellos, bueno, os los he puesto ahí todos, ya está. Pero el primero de ellos es la oración en familia. Debemos establecer un tiempo regular de oración en familia. Puede ser antes de ir a dormir, antes de comer, antes de emprender un viaje. Hay gente que ora cuando ve un accidente en la carretera. Pues está bien también orar por esos que están afectados, ¿no? En casa, por ejemplo, oramos cuando falta algún compañerito de clase, oramos por él. Son hábitos. Tenemos que meter la oración en nuestro día a día. La oración fortalece la conexión con Dios y entre los miembros de la familia. También la lectura y estudio de la Biblia. Puede ser a través de devocionales, de estudios, de discutir pasajes bíblicos en casa. La palabra de Dios nos guía y nos enseña a vivir la vida que a Dios le agrada. A veces los que tenemos niños chiquititos tenemos la duda de a veces qué enseñar, ¿no? Porque los ves tan pequeños y ¿esto lo entenderán? ¿Lo entenderán? Mirad, Hebreos 4:12 nos recuerda que la palabra de Dios tiene vida y poder. Nosotros se lo explicamos y el Señor ya se encargará de descifrarlo en su corazón. ¿Sí? El tercer aspecto, asistir a la iglesia. A veces lo damos un poquito por sentado, pero nos ocurre que venimos a veces a la iglesia cuando no tenemos mejores planes. Si hace bueno, pues a lo mejor nos vamos a la playa. Me explico, ¿no? Priorizar la iglesia, priorizar el reunirnos con hermanos, es también un ejemplo para nuestros hijos. La iglesia no es el lugar al que venir cuando no tenemos otra cosa que hacer. Debemos priorizarlo por encima de otras cosas que quizás nos apetecen más. Esto es un ejemplo, como os decía, y un apoyo espiritual para nuestros hijos e hijas. El cuarto aspecto es que debemos ser un modelo, y ya lo hemos dicho hoy. Es imprescindible que nuestros hijos vean que lo que decimos es verdad. Los padres debemos ser un ejemplo de conducta piadosa. El quinto aspecto, debemos fomentar la comunicación abierta sobre la fe. Debemos hablar sobre nuestra fe en casa. Debemos explicarles a nuestros hijos, a nuestros nietos, cómo conocimos al Señor. ¿Qué hemos aprendido hoy, en esta mañana? ¿Qué he leído en la palabra? ¿Qué me enseña el Señor día a día? Que vean que nuestra fe es real, que está viva. ¿Sí? Explícales a tus niños cómo Dios responde tus oraciones. El sexto aspecto es servir juntos, participar en actividades de servicio comunitario, en misiones. Lo habéis vivido esta semana, ¿qué os voy a contar? ¿No? Que habéis estado aquí todos liados. ¿Sí? Cuidar a otros, invitar, abrir las puertas de casa. Servir a otros en nombre de Dios demuestra amor hacia Dios y es un ejemplo también para nuestros niños. Practicar la gratitud y la adoración es el séptimo aspecto. Agradecer a Dios por sus bendiciones y reconocer su soberanía en la vida diaria es un gran ejemplo para nuestros hijos. Debemos valorar aquello que el Señor nos da, no dar nada por sentado. Podemos cantar himnos, canciones, pasear por la creación. En este pueblo lo tenemos súper fácil, sí, es precioso. Debemos buscar estrategias para conectar con Dios como familia. ¿Qué consecuencias va a tener temer a Dios para nuestra familia? Si temes a Dios, no vas a tener prosperidad, no vas a tener muchos seguidores en Instagram. No puedo engañaros, pero temer a Dios como familia trae implicaciones prácticas que seguro que van a mejorar vuestra vida diaria y vuestras relaciones familiares. Permitidme que os comente 6 consecuencias que vais a tener si os atrevéis
a temer a Dios en familia. La primera de ellas es el aumento de la paciencia y el temor. Porque temer a Dios implica aprender a perdonar incluso a tu marido cuando mete la pata. Y a veces no te pide perdón, pero es que yo a veces también me equivoco y el Señor me sigue perdonando continuamente. Debemos seguir el ejemplo de Cristo. Esto reduce los conflictos, los malos rollos, mejora la convivencia familiar. También vamos a tener apoyo mutuo, porque tu familia se va a ver respaldada no solo entre los miembros, sino también por una comunidad de fe. También vas a encontrar orientación en las decisiones. La palabra se revela una y otra vez en nuestra vida. Vamos a encontrar sabiduría para decidir de manera sabia y justa. También vamos a apreciar todas las bendiciones que tenemos de Dios y eso va a reducir la queja. Tiene que reducirla a la fuerza. ¿Sí? Debemos promover una actitud positiva y agradecida en nuestra vida. También vamos a tener una construcción de una base moral sólida. Esto va a ayudar a tus hijos, a tu familia a decidir bien y a permanecer firme en la fe. Y el sexto aspecto, la sexta consecuencia es una mayor paz y estabilidad en tu hogar, porque los problemas se manejan desde una perspectiva celestial. ¿Sí? Hermanos, para acabar, quisiera que pudiéramos hacer un breve repaso de todo lo que hemos visto, porque os he contado muchísimas cosas y vamos a verlos. Hemos visto 3 consejos para vivir la vida cristiana plenamente. El primer consejo es: depende de Dios completamente. Hemos dicho que si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores ha sido una pérdida de tiempo. Todo esfuerzo que hagas en la vida será inútil si se lleva a cabo sin contar con Dios. Si Dios no da su ayuda, su bendición, todo trabajo humano no sirve de nada. Contar con el Señor en todo lo que configura el proyecto del matrimonio, el proyecto familiar, significa consultar con Él, buscar su luz, pedir su dirección, reclamar sabiduría para todas las cosas que tenemos que afrontar en esta vida. El segundo consejo ha sido: vive la paternidad como un regalo. De entre todas las bendiciones, de entre todos los bienes que el Señor nos da, el mayor de ellos es nuestros hijos. Son o deben ser nuestro mayor tesoro. Como cualquier herencia, hemos dicho que debe ser bien administrada, porque los hijos requieren que asumamos un compromiso y una estrategia firme acerca de su educación. Los hijos, cuando son bien guiados y preparados, pueden tener un impacto significativo y duradero, llevando adelante los principios y enseñanzas que han recibido de sus padres. Los hijos son un testimonio y dan fe de la calidad personal de sus padres. El comportamiento, los valores, el carácter de los hijos reflejan la crianza, la educación y el ejemplo que han recibido en casa. El tercer y último consejo es: enseña a tu familia a temer a Dios. El temor del Señor, del que con frecuencia nos habla la vida, hemos dicho que no tiene nada que ver con el miedo, sino que se trata de un temor que emana de un amor ardiente por Dios. Seguir en sus caminos significa vivir de acuerdo con sus enseñanzas y mandamientos. Implica actuar con justicia, con misericordia. Una persona que tiene reverencia y respeto por Dios se esforzará por vivir según los principios y directrices que Dios ha establecido. Cuando decidimos temer al Señor, este salmo nos ha explicado que va a haber consecuencias en nuestra familia, pero también en nuestra comunidad, como podrían ser la bendición y la prosperidad. Hermanos, hermanas, el futuro de vuestra familia y de vuestra iglesia está estrechamente relacionado con la actitud que vamos a mostrar hoy
frente a estos consejos de parte de Dios. ¿Qué vamos a hacer nosotros como iglesia? ¿Qué vamos a hacer como familias? ¿Y qué vas a hacer tú como individuo ante todo esto? Para acabar, quisiera preguntarte algo para que respondas en tu corazón. ¿Cuál está siendo tu prioridad en tu proyecto vital? ¿En qué estás invirtiendo tanto y tanto esfuerzo? Busca la guía y la bendición de Dios en todo lo que hagas y más aún en lo que implique a tu familia. ¿Qué cambios estás dispuesto a hacer en tu vida para que tu ejemplo como madre, como padre, glorifique a Dios y sea un ejemplo para tu vida? Debemos tomarnos muy en serio la educación espiritual de nuestros hijos e hijas. Familias, debemos vivir la maternidad y la paternidad como un regalo para educar con compromiso y perseverancia. ¿Te comprometes a hacer cambios en tu vida que ayuden a tu familia a temer a Dios? Implementar estos principios que hemos visto de temor a Dios puede transformar tu dinámica familiar, creando un ambiente de amor, respeto y crecimiento espiritual. Hemos empezado esta mañana con una pregunta. Si pudieras pedir un deseo para tu hijo o tu hija, ¿cuál sería? No sé qué habéis pensado. Pero ese deseo debe ser el centro de la diana al que debes disparar tu flecha. ¿Sí? ¿Qué vas a poner en el centro de esa diana? ¿Que tu niño aprenda inglés? ¿Que todas tus decisiones te lleven a que esa flechita aprenda inglés? Si por lo contrario es que tenga éxito profesional, todas las decisiones apuntando a que esa flechita llegue a la diana. Si lo que has puesto en el centro de la diana es que tus hijos conozcan a Cristo, que todo lo que hagas en tu familia y en tu vida ayude a que esa flechita cumpla su propósito. Hermanos, hermanas, que el Señor nos ayude a vivir a Cristo, a cumplir sus mandamientos y que nuestros hogares honren y glorifiquen su nombre. Muchas gracias.